Es posible que ustedes ya hayan escuchado hablar ocasionalmente, tal vez, sobre el concepto de palabra rota en relación con el campo de la poesía, del teatro. Yo no he encontrado, por así decir, un registro histórico de este concepto. ¿Cuándo es que surge la idea y la necesidad, tal vez legítima, de proponer una rotura de la palabra, romper la palabra o enunciarla con naturalidad, así como la palabra rota? Vamos a sacarle el jugo a este libro, El piedrazo en el espejo de Pompeyo Audivert. Ya hemos hecho algún que otro video acerca de artículos que aparecen en este libro. Hay precisamente un artículo en este libro firmado no por Pompeyo Audivert, sino por Natalia Torrado, acerca de la palabra rota. Ese es el título del artículo. Si bien en este ensayo la autora no hace un desarrollo histórico del concepto, sí habla al respecto a tal punto que nos permite interiorizarnos en la idea, reflexionarla y tal vez arribar a conclusiones más propias respecto de lo que se nos dice, ¿no? Leemos y vamos analizando. Con respecto al estatuto de la palabra, dentro del trabajo de la máquina, recordemos que Pompeyo Audivert tiene esta concepción de la máquina como ese procedimiento, manera, estructura, forma de producción de lo teatral. Entonces dice, con respecto al estatuto de la palabra, dentro del trabajo de la máquina, es necesario, en primera instancia, aclarar que no solo es producto, sino también productora de la escena teatral. Si bien la palabra aparece efectivamente cuando la escena la convoca, esta actualización no deja de ser un estado de la palabra, que hasta entonces se mantuvo como pura virtualidad. Lo que está diciendo que en el teatro la palabra no es un objeto principal de producción. Puede haber teatro mudo, puede haber teatro sin palabra, teatro físico. Se podría decir que la palabra desemboca en la escena porque siempre estuvo allí, latente, aún desfigurada, es decir, acumulada, reunida, en su máxima potencia, esperando el llamado de la materia para desplegarse en acto, figurarse o formarse materialmente en la voz. Sí, en el teatro, por mudo que fuera, por físico que sea, no obstante la palabra, hay un mensaje, hay un algo que comunicar por de pronto, y eso se está figurando en forma de palabra, seguramente en estado latente, virtual, ¿no es cierto? Prosigo. El aparato fonador, entonces, no sería un mero canal, sino la instancia de configuración de la palabra, una instancia peligrosa por su carácter de operación, en tanto conforma, constriñe, restringe y a la vez libera la palabra, tanto de sus deberes comunicacionales como de su mutismo. El aparato fonador, todo lo que hace a nuestro instrumento de decir, la boca, la laringe, las cuerdas vocales. Sí, claro, sirve para decir, también sirve para callar. Esta palabra no comunica, no cuenta, no da cuenta de un referente exterior a ella con unos fines prácticos de hacer saber o comprender. Acá me parece que ya está hablando respecto de la palabra rota, ¿no? Sino que se mantiene trabajosa y gozosamente en el borde del lenguaje, o mejor dicho, en el borde que el lenguaje es. Bueno, acá deberíamos preguntarnos qué es el lenguaje, qué es el centro del lenguaje, cuáles son sus periferias. Claramente ya está hablando de la palabra rota como noción, ¿no es cierto? Y como noción autónoma. Pariente del procedimiento del automatismo en la escritura, la palabra rota en la escena eleva su potencia a partir de su naturaleza dramática. Bueno, si la idea de palabra rota es pariente, dice aquí, del procedimiento de escritura automática, entonces ya podemos prever que los antecedentes prehistóricos tal vez de la palabra rota como concepto ya se encuentran en el surrealismo, ¿no es cierto? Era el surrealismo el que proponía el procedimiento de escritura automática. ¿Qué es la escritura automática? André Breton, padre del surrealismo, surgido en realidad del movimiento previo al dadaísmo, imagina escribir todo lo que sueñas o piensas
sin ningún detenimiento, razonamiento lógico. De eso se trata la escritura automática. Propone un artículo aquí en internet. Imaginar escribir todo lo que se sueña o piensa sin ningún detenimiento o razonamiento lógico. Bueno, esas son las simientes de la palabra rota, ¿no? Desvincular a la palabra, al discurso, de la pausa que permite o conlleva o conduce al razonamiento lógico. Cierro los ojos, tomo una lapicera, un papel y empiezo a escribir, tratando de poner la mente en blanco, de no pensar en nada, de no recordar reglas sintácticas, gramaticales. De otro modo, un registro previo a la idea también se puede encontrar en la concepción de cadáver exquisito, ¿no es cierto? Eso de escribir en grupo. Escribo una frase tal vez sin pensarla, le paso la hoja a un compañero, hace lo mismo respecto de un tercero y al final del relato vamos a encontrar que se ha concebido una forma textual, al menos, y si se pauta que el que recibe la hoja no lea lo que escribió el anterior, bueno, al final del asunto nos vamos a encontrar con que el texto, si no tiene palabras rotas, por lo menos va a tener un contenido bastante fragmentado, ¿no es cierto? Es imposible en estos casos evitar la fragmentación y en todo caso lo estamos procurando. La idea, el concepto de palabra rota se emparenta mucho con el discurso del loco en el manicomio, ¿no es cierto? Un loco devariando, diciendo cosas sin ton ni son respecto de cohesión, coherencia, respecto de reglas sintácticas, gramaticales, está produciendo palabra rota desde algún punto de vista. Desde otro punto de vista podríamos decir que los locos hablan boludeces, pero bueno, son puntos de vista, ¿no es cierto? Decía entonces la autora, pariente del procedimiento del automático en la escritura, la palabra rota en la escena eleva su potencia a partir de su naturaleza dramática. ¿Es dramático la naturaleza del discurso del insano, del demente, del loco? Por de pronto es dramática su condición mental, ¿no es cierto? Espiritual. Prosigue. La vitalidad que la escritura automática sugiere es justamente el carácter dramático del lenguaje, su ser marginal, su núcleo indiscernible, su misterio. Voy a insistir con la idea del loco, del demente, porque me parece que es, por lo menos a ojos vistas, el productor principal que en la sociedad hallamos legítimo incluso, porque no está especulando con romper la palabra le sale rota, porque seguramente su aparato racional, lógico, está, si no roto del todo, al menos fisurado, ¿no es cierto? Y para el arte sí, la insanía, pensemos en aquel texto de Freud, lo siniestro. Para el arte, para el psicoanálisis, sin duda que la locura siempre ha revestido ahí algo de lo misterioso. Prosigue. Y es en la voz como materia expresiva, en el cuerpo de la voz, que esa vitalidad puede volverse actualidad y convertirse en evidencia de un acto sagrado, el decir. Por eso la palabra en la máquina no habla de algo, sino que habla algo. Vamos a ver que en realidad lo que se busca es que la palabra diga algo, pero a la vez que no diga nada. Que diga algo, porque sin decir no hay palabra, al menos de manera actuante. Ya habíamos visto que la palabra callada, muda, es nada más que latente. Entonces la propuesta es que la palabra aparezca como cosa actuante, pero vacía de contenido, ¿verdad? Por lo menos de contenido racional. La palabra rota dice sin referir, porque su modo de presentar el referente desborda al propio referente, lo supera en su ser primordial, declarándolo falaz, y entonces crea en un estado pervertido pero sustanciador del lenguaje, capaz de configurar sentido sin función referencial establecida, es decir, sin la parcialización del sentido operada por el lenguaje en su función descriptivo instrumental, devolviendo el sentido a su ser cristalino, a su ser puro sentido, incluso sentido entendido como orientación, dirección, separado ya de los compromisos del significado, la referencia y sus opacidades. Yo insisto que esto está muy basado en puntos de vista, y en puntos de vista que en tanto son los míos, entonces los enaltezco. Se da por seguro y se da por sentado algunas cuestiones
que yo por lo menos no las tengo tan claras, ¿no? Como ser que al decir que la palabra rota desborda el propio referente, lo supera en su ser primordial, declarándolo falaz. Bueno, ¿por qué lo declara falaz al referente, al pobre referente? Nada más que porque lo quiere así. ¿Es ese ser primordial, el referente, falaz por sí mismo? Bueno, habría que demostrarlo, ¿no es cierto? Y procura, dice, separar de los compromisos del significado, de la referencia y sus opacidades. A ver, otra vez da por sentado que el significado, la referencia o el compromiso que es de ver, es cierto. Cuando uno quiere significar y quiere referir, se está ahí tomando un compromiso, si no decimos cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero esto para la autora le parece que es muy opaco, carece de brillo. El problema, pienso yo ahora, es cuando la gente dice cosas, muchas veces en las redes sociales, sin tomarse el compromiso de significar y referir, sin mayor conciencia tampoco de, por lo menos, intentar producir algo artístico que por lo menos transgreda, busque transgredir, provocar. En fin, continuamos. La palabra indica lo que a la vez inventa, y esta operación es súbita. La escena la engendra, la prepara y la protege. Pero una palabra que ya no hace referencia, sino que se vuelve referencia, no puede más que irrumpir. Está bien, esto en la poesía clásica me parece a mí también lo hallamos, y en el texto religioso. Y es mucho más una operación de resta que de suma. ¿Qué dice la palabra? Dice todo menos todo lo demás. Mejor dicho, dice lo de menos y lo demás del lenguaje, y se eleva a un nivel estructural. De pronto nos volvimos estructuralistas. Ya no habita la esfera parcial de los decires cotidianos, que son todos los decires, incluso los religiosos o científicos o filosóficos, sino que se vuelve imparcial y por lo tanto paradoja. A ver. Prestemos atención. Si la parcialidad y falibilidad del sentido computa como falta estructural positiva, condición de posibilidad del lenguaje en su función de significar, entonces su imparcialidad, es decir, su falta de falta, sería el reverso negativo y la subversión del lenguaje, su condición de imposibilidad, ya que le impide realizar su función básica, volviéndolo inútil, estético, en la medida en que su excedente, el sentido, se vuelve algo del mundo, y no algo que refiere al mundo, develando así la naturaleza creadora de la palabra y por ende su carácter sagrado. Bien, suena a paja mental, disculpen, pero es lo que está escrito. Pone lo sagrado, el foco de lo sagrado en esa palabra rota, ¿no es cierto? Dice que entre los decires cotidianos, los entendibles, los significados, ¿no? Los consensuados, los dirigidos, entre estos decires cotidianos encuentra los científicos, los filosóficos, antes los religiosos. A ver, explícame el Apocalipsis de Juan, si es que ese libro está escrito en lenguaje cotidiano. Pronto vamos a hablar del Apocalipsis de Juan. No sé si pronto, pero un día. Esta concepción de la palabra invierte la crítica al lenguaje como totalitario, es decir, aquella que denuncia cualquier pretensión del lenguaje de colmar el sentido y alega que el lenguaje siempre es un sesgo, una parcialidad. Sí, estamos de acuerdo. Nunca uno logra expresar cabalmente una idea en toda su plenitud. Es lo que uno intenta, ¿no es cierto? Es verdad que a veces se habla con pretensión, ¿no es cierto? Que se busca la palabra definitiva. Es verdad que el discurso se topa constantemente con esas problemáticas intrínsecas al fenómeno de la palabra y del decir. Es verdad también que a veces se tiene la pretensión, otra vez como decía, de ser definitivo con lo que se dice, con lo que se escribe. Esto lo encontramos, es cierto, en el texto científico y en el texto filosófico. Ahora insisto, explícame el Apocalipsis de Juan bajo estas elucubraciones. Retomo. Esta concepción de la palabra invierte la crítica al lenguaje como totalitario, es decir, aquella que denuncia cualquier pretensión del lenguaje de colmar el sentido y alega que el lenguaje siempre es un sesgo, una parcialidad.
y se vuelve una forma estética de crítica a la crítica, porque pone al descubierto que lo parcial es el significado en su vocación totalizante. Acá está el problema. El significado no tiene una vocación totalizante. En todo caso, los que pretendemos significar lo que decimos, podemos tener una vocación más o menos totalizante. A ver, yo no sé si alguna vez lo dije, pero cualquier cosa de las que digo en mis videos, tómelo con pinzas, porque cualquier cosa que por lo menos yo diga, siempre desde algún lugar va a estar incompleta. Siempre el que escucha, pero esto también lo hemos analizado en otros ámbitos de la crítica, que siempre es el lector el que completa la información, sea del tipo que fuere. Con lo cual no me está pareciendo haya una necesidad real de romper palabras, pero esto dejémoslo como corolario. Entonces, pone al descubierto que lo parcial es el significado en su vocación totalizante, no el sentido y sus derivas, restituyéndole así a este último su poder de obrar, hacer, crear. Derrocada la referencia por el sentido, el mandato del significado se termina, se lo destituye de su función. Bueno, esto también me parece bastante pretencioso, ¿no es cierto? Prosigo. Como forma desfuncionalizada e intervenida del lenguaje, la palabra en la máquina es su propia mutilación, porque el lenguaje convencional sigue operando pero discapacitado, y es esa misma discapacidad, esa misma impotencia, entre paréntesis agrego yo, esa misma locura, la que libera el sentido y lo eleva por sobre su estatuto económico de intercambio, hacia la dimensión que le es propia, la poética, en la que abandona su tarea menor, degradada, de decir lo existente, incluso lo existente en el lenguaje, para recuperar su poder soberano de hacer existir. Solo un lenguaje imposible es capaz de decir y hacer existir. Ok, me parece muy poético, pero un lenguaje imposible es imposible. Esto es porque falla en su significar, es decir, porque falla en fallar, lo que es que dice. Y este decir sin falla es el obrar sagrado y revolucionario de la profanación del lenguaje. Bueno, ¿apología de qué es esto? ¿Jactancia de qué otro tanto? Habla de mutilar, habla de romper, habla de profanar, habla de que algo sea sagrado para después poder profanarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo profanamos lo sagrado? ¿O cómo hacemos sagrado algo para después poder profanarlo? Fetichizándolo quizás. Si el lenguaje es profanación de lo sagrado, la palabra en la máquina es profanación de profanación, y por tanto restitución de lo sagrado en un nivel superior, metafísico. A ver, primero me parece que el lenguaje no es profanación de lo sagrado, a menos que vos lo decidas así, pero es una decisión personal. Y si el arte, la poética, busca profanar lo sagrado, bueno, primero habría que redefinir entonces quizás la idea, el concepto de profanación. ¿Qué es profanar? ¿Revelar es profanar? ¿Desocultar es profanar? ¿Mostrar es profanar? Entonces, ¿el Apocalipsis es un texto profano? Me pregunto. El Apocalipsis, el libro de la revelación, ¿no es cierto? Una conciencia ya no de lo sagrado, sino una conciencia sagrada. Un nuevo modo de organizar el pensamiento y entonces el mundo. Está bien, parece que la propuesta va por derrocar a Dios y procurar ocupar su lugar. Prosigue. Un nuevo modo de organizar también el tiempo, porque la palabra liberada, suelta de las riendas de la historia, tampoco refiere ya al pasado, sino que lo encarna. Bueno, este es el problema cuando vos tenés una percepción del tiempo rigurosamente lineal. Se vuelve toda voz en esta voz que hace mundo. Todas las voces en este acto presente, intensivo, de refutación de cualquier versión, en este acto de puesta en acto del versionar. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Es una refutación de cualquier versión o es un acto de puesta en acto del versionar? Porque si es una cosa no puede ser la otra, me parece a mí. Esto me parece, bueno, tal vez a partir de Roland Barthes, se vuelve problemático cuando el ensayista procura un discurso poético en su decir. No sé, yo cuando quiero leer un ensayo lo que quiero es
enterarme de algo. Si quiero leer poesía, voy a un libro de poesía, quiero decir. Es bello cuando un ensayo procura un tono literario, pero la poesía no explica, y el ensayo lo que intenta, en su propia concepción original, es por lo menos buscar brindar una visión de mundo, ¿no es cierto? Este es el drama, dice. De ahí la conmoción, el riesgo en y de su producción. Incluso puede que el procedimiento despliegue una vivencia de futuro y ese destello sea toda la experiencia que podamos tener de él. Otra vez, la linealidad del tiempo, pasado, presente, futuro. Por eso la escena siempre es videncia. Pero, ¿es posible pensar lo sagrado y el futuro juntos? Es una cuestión teológica, nos llevaría mucho tiempo buscar discernir esta cuestión. A primera vista yo diría que sí, que el futuro es sagrado, o que deberíamos tomárnoslo como algo sagrado. Así nos va en el posmodernismo que desprecia el futuro, ¿no es cierto? Prosigue, tal vez esta práctica particular de la palabra permita eso, ni más ni menos que la emergencia del propio tiempo, un tiempo en estado puro, no histórico, bien ahí. O sea, la historia en su hacerse tal, la operación historia, su necesidad, su falacia, su llamado al desacato. En un pie de página dice que está pensando un tiempo en estado puro, en el sentido en que lo trabaja Gilles Deleuze en La imagen tiempo. Y los actores en ese trance no dicen ni refieren la historia, sino que son dichos, se vuelven referentes de la historia como relato vivo, haciéndose en vivo, invirtiendo así la propia operación de historizar, develando la dimensión del presentido, en la que se juega, la decisión política por excelencia de asignar sentidos estables, a cada quien su lugar en el relato. La dimensión del presentido dice a pie de página que se basa en lo dicho por Julia Kristeva en Semiótica 1 de 1978. Bueno, son derivaciones que quizás sean interesantes de ver en otros videos. Y no solo ponen de manifiesto el proceso de producción del sentido, sino que lo intervienen para sabotear la producción de significación, que es inherentemente capitalista. Si vos tratás de significar algo con lo que vos decís, sos un sucio capitalista. No hay vuelta, o sea, y a ver, yo pienso, los comunistas de la Unión Soviética no significaban nada cuando decían que hablaban todos un discurso de palabra rota, todos hablaban sin ton ni son como hablan los locos en los manicomios, la verdad. Es así que las palabras siempre llegan a la escena revolucionarias. Claro, cuando vos sos revolucionario, cosa que también los autores a veces dan por entendido que si yo soy revolucionario, hablo desde ahí y todos los que me leen, todos los que me escuchan son revolucionarios. Entonces todo se te presenta como revolucionario. Ustedes podrán decir entonces, bueno, pero vos sos religioso y entonces todo lo ves bajo el matiz de lo religioso y todo lo resolvés por lo religioso. Bueno, pero yo siempre trato de dejarle una puerta abierta al ateo, al no creyente, de decir, bueno, todo esto que estoy diciendo en este parrafito, adelantalo, pasalo por alto, porque podés, respecto de los temas que vamos tratando, podés ir por otros lugares. Nada, digo yo, es legible nada más que con estos anteojos y no con otros, por decirlo metafóricamente. Mentira, eso no es una metáfora. Bueno, acá admite, dice, había dicho, es así que las palabras siempre llegan a la escena revolucionarias o no llegan. O sea, o llegan revolucionarias o no llegan. Y la dificultad de esa entrada, de esa posición de la palabra, es una dificultad política. Bueno, estamos de acuerdo. Deshacerse de las habladurías para poder hablar implica perder. ¿No hay habladuría en el marco de la palabra rota, me pregunto? Habría que preguntarle a un loco en un manicomio. Esta palabra es también palabra de duelo. Se pierde el regocijo indulgente de estar diciendo algo, propio del teatro burgués servil a la lógica del capital. Se pierde la buena conciencia política del teatro antiburgués servil a la lógica del capital. Hay un teatro burgués y hay un teatro antiburgués, pero ambos son serviles a la lógica del capital.
Se pierde el yo que produce el discurso, la quietud del sujeto recortado de lo que lo rodea y de lo que lo constituye, aunque no lo sepa. Vamos que en algunos casos, remitiendo algunas ideas, algunos fenómenos conocidos, uno puede decir, sí, claro, la autora tiene razón en relación con tal obra, tal discurso, tal posicionamiento, pero no es, pero no se puede hacer una generalización totalizante donde vos, entonces, si yo entiendo, ¿cuál es la propuesta? Si yo entiendo el sentido de algo, de lo que decís y de lo que querés decir, entonces sos un burgués capitalista o un antiburgués capitalista. O sea, te desacredito ya por el solo simple hecho de vos ya querer decir algo. En estos momentos yo estoy queriendo hacerme entender, soy un burgués capitalista. Esto es lo que dice la autora. Qué loco, ¿no? Porque para poder explicar esto tuvo que servirse de un lenguaje burgués capitalista, o tal vez antiburgués, pero capitalista. Porque un libro, el texto de un libro, no deja de ser un objeto de mercado, una mercancía, ¿no? También esta práctica de la palabra es un duelo en el sentido de un enfrentamiento cara a cara, de una confrontación del sí como un mismo. Esto dice que lo dice a pie de página en relación o a partir de Paul Ricoeur en su texto Sí mismo como otro, de 1990. Es interesante Paul Ricoeur, habría que ver qué fue lo que dijo el hombre. Aquello a lo que la escena aspira no es del orden de lo mismo, y la palabra decide en otro lado su libertad. El decir del drama le trae recuerdos de una edad, no necesariamente pasada, en la que decir, apuntar, indicar lo otro en contigüidad y hablar, fabular, era lo mismo. La fábula cotidiana, sin otro que apuntar, neutralizó el poder de la palabra, lo reprimió, lo incorporó como un secreto, y las palabras entonces extrañan su don. No sé, pienso ahora en las fábulas de Leonardo Castellani, las que leímos en alguna colección de este canal, y a mí no me suena que neutralice el poder de la palabra, todo lo contrario, me parece que lo repotencializa ese poder, quizás desde otro lugar, seguramente desde otro lugar, respecto de lo que propone la autora. Está bueno lo de la experimentación que hace Pompeyo Audibert. Nadie dice que rompiendo palabras no se pueda conseguir algo logrado, efectivo, placentero, trascendente. Pero me parece que nunca hay una sola manera de hacer las cosas, ¿no? Prosigue. Merodean en torno a su don. El dispositivo escena les da ocasión de un regreso al poder. Entre el verbo divino que hace y la verba humana que dice, está el actor perdiendo, batiéndose a duelo, haciendo un desembarco que es a la vez pasaje y rescate, para el restablecimiento de la palabra en su carácter fundamental de materia viva. Vamos que estamos en una época de enaltecimiento de la figura del actor, en términos de teatro, claro, a despecho de la figura del dramaturgo, del director, como en otros momentos históricos pudo haber sido de valoración opuesta. Prosigue. En su otra valencia, viva, creadora, obradora, obrera. Esta práctica resucita las palabras en lo que menos tienen de palabras, tal como las entendemos en la vida dicha, y las devuelve a la esfera del decir, donde pueden ser voz. Y es en la voz, justamente, donde el sí se separa del mismo. Despojado de las habladurías, es siempre otro en la voz el que habla. En la voz como tal, solo la estructura habla. El yo actor solo afina el aire para poder desdecirse, perderse y operar lo colectivo. Está bien, sí, cada uno de nosotros tenemos una doble función. La particular, individual, íntima, privada, y la colectiva, la social, la pública. Ahora, la relación entre esas dos dimensiones de cada uno de nosotros no es esquizofrénica, me parece a mí, o no debería de serlo, ni una ser superior a la otra. Porque lo cierto es que si yo no tengo una vida íntima, privada, sustanciosa, provechosa, significativa para mí, y
Me parece que si mi vida íntima, privada, es pobre, y me parece a mí que la social también lo va a ser. Viva Perón. Pero el secreto, el don de la palabra, ya en esta Valencia, requiere una cifra para su advenimiento y multiplicación. Y es la escritura la que encodifica y a la vez interpreta el escándalo del otro en la voz. Mientras la escena, acá me queda una duda. Para la autora, el otro en su propia voz es un escándalo. No generalicemos, por favor. Mientras la escena se desarrolla en otras zonas, en la zona de la mesa, dos actores toman nota de lo que escuchan, de lo que creen escuchar, de lo que repercute a partir de las palabras que se dicen en la escena, y sobre todo, a partir de los sentidos que emancipa y dispara la voz, las formas de decir, venidas del drama, y entonces extranjeras, ajenas, otras. Cada palabra dicha en la escena llega a la mesa y trae con ella otras palabras no dichas todavía. Y lo inequívoco de ese llamado hace que, incluso, primero se escriban en la mesa palabras que luego serán dichas en la escena, trastocando así el tiempo, la noción misma del repetir. Nada se dice primero o después. El decir es un presente continuo. Bueno, acá tenés la clave para entender el Apocalipsis. Y por lo tanto un constante movimiento, una transformación masiva. En esta escritura, que es a la vez copia y ampliación, elevación, exacerbación de lo dicho, se manifiestan y rearticulan relaciones ancestrales, o mejor, estructurales del sentido. Vamos que el estructuralismo a esta autora le va con mucha fuerza. Lo que no es crítica, nada más una nota al margen. Se pone de manifiesto ese aspecto del sentido que es colectivo e inacible a la vez. Eso que no sabemos que nos constituye, en un registro que es reverso respecto del comunicacional, y que al mismo tiempo es el sustrato sobre el que cualquier relación es susceptible de establecerse. Disponiendo de esas palabras captadas en esta forma de escritura desnaturalizada, o renaturalizada, ojo al piojo, una escritura de los núcleos o las fibras de las palabras, los escribas reorganizarán el material deslexicalizándolo y darán cuenta más tarde, cuando un actor hace sonar una campanilla de una versión posible para la escena, contarán esa otra escena, que la escena también era, a la vez que fue ella, o esa escena que, habiendo sido, será. Insisto con el Apocalipsis. Todo esto que se está diciendo me sirve mucho para explicar en algún video futuro por lo menos algo de lo genérico del libro del Apocalipsis. Ya está ahí, sin necesidad de romper nada. O quizás tratando de remendar algo que de fábrica ya venía roto. La escritura y la reconfiguración de la escena en la lectura, en esa zona lindante que es y no es la escena, porque la mesa entiende de la escena y participa en ella, pero a la vez la observa, la escucha a cierta distancia interna, también son operaciones de apertura del sentido, medidas de seguridad para su integridad. Y en esa monstruosidad que es escribir, también es consustancial al drama, es el reclamo, la exigencia de un espacio para la palabra, un espacio tomado por la palabra para entrar a la materia, para fijarse en grafos que aquí desmienten su dimensión contractual. Sí, está bien, pero esa monstruosidad que es escribir también es palpable en el Moby Dick que acabamos de comenzar su lectura en audiolibro. Y vamos que está pletórica de significación esa novela, como vamos a ver en los sucesivos capítulos a medida que vamos leyendo. Y vamos a ver que es una novela que está configurada en un entramado tremendo de sentidos dichos y no dichos también. Prosigo. Aquí no se escribe por miedo o desconfianza al incumplimiento de la palabra. Por el contrario, es su propia contundencia la que exige escritura. Se escribe para velar por la palabra, en su estado delicado, crítico, de reciente libertad. Pero ¿no era la palabra cotidiana la que velaba? La escritura en la mesa incuba a la criatura, la abriga, la pega al cuerpo, la pliega, desalienada, desembarazada de su estatuto de mercancía. La palabra queda librada a su suerte en un contexto hostil
en el que peligra su conquista. Y yo no sé si hay una palabra que no sea mercancía. Por de pronto, este libro tiene un precio, señores. Está lleno de palabras que constituyen mercancía. Y cuando voy al teatro a ver a Pompeyo Audiver o a quien se trate, pago una entrada. Si no es a la gorra y bueno, dejo un diezmo. Todo tiene precio en la vida, todo es mercancía. No sé si todo es mercancía en la vida. Si todo sí tiene un precio, aunque no sea el metálico, bueno, entonces todo es mercancía. La mano, la tinta, el gesto físico de materializar la voz es un medio, un medium, una medida para la palabra amenazada en el mundo. La mesa garantiza que ese pasaje se cumpla. Habilita la ruta, hace huella, para esa palabra que ahora puede ir y venir, aventurera, sin perderse, sin caer en las trampas del lenguaje instrumental. Como si la palabra fuera un pajarito, ¿no? Que ahora lo saco de su jaula y no tengo un pajarito ni en jaula ni fuera de jaula, pero si lo tuviera, lo dejo que revolotee y que sea. Let it be. Así, la escritura en la mesa pone, compromete parcialmente su cuerpo para que la palabra pase, para que no sea tan brusca su entrada a la materia, para que se conserve, para que tenga tiempo, le da tiempo a su misión, la aguanta. La escritura es el lugar donde la palabra aprende a respirar encarnada, para relanzarla a la zona incierta, letal, vivísima del drama con un nombre, una versión, un deseo para la criatura. Sin embargo, la mesa comprende y acepta su provisoriedad, su función también de borde, su destino breve. De la justeza y precisión de su tutela depende la palabra para emanciparse, y esa emancipación es siempre otro nombre, otra versión, otro deseo, un deseo otro, una revolución. Termina el artículo. Sí, está bien. Lo que pasa es que estamos en un mundo donde las cosas cada vez más se vuelven provisorias. Yo diría que este video es provisorio, este canal es provisorio, YouTube es provisorio, yo soy provisorio. Pero no porque en sí mismo realmente lo seamos. Es posible que YouTube sea provisorio. Un día viene otra firma, otra marca. Un día Twitch se termina de imponer de una vez por todas y tal vez termine por destronar a YouTube y tal vez las cosas cambien, tal vez yo no me mude a otra plataforma, no nos veamos más. Pero sabemos, creo en el fondo, espero que apelo a eso, a que no nos abandonemos a la provisoriedad. Vos que me estás escuchando, viendo ahí, no sos provisorio, sos trascendente. Desde un punto de vista religioso. Tal vez no seas religioso y no lo creas. En fin, este video se ha hecho bastante más largo que cualquiera de los de la mayoría de los que subimos a este canal. Este artículo no lo leí, pero empieza con un epígrafe, unos versos de Alejandra Pizarnik, que dicen: no es lo mismo decir buenas noches que decir buenas noches. Bueno, ejemplo claro de palabra rota, ¿no? La pérdida de sentido, la rotura del sentido, esperable en cualquier frase. Está tomado de Alejandra Pizarnik de un poema llamado Sala de Psicopatología, 1971. Sí, claro. Sí, otra vez, el discurso del loco, ¿no? Entonces, claro, estas corrientes que promueven estas concepciones hacen elogio de la locura, no al estilo de Erasmo de Rotterdam. Me parece ahora, no sé. El loco, el irracional, es el ser sagrado, puro, inmaculado. Sin embargo, a mí me parece que vivimos en un mundo bastante irracional, y no desde hace poco tiempo. Y no sé, mi impresión es que la palabra ya viene rota de fábrica, no hay que romper nada. Que precisamente el intento de significar es un intento de recomponer un algo que decir que de manera preteroutópica, de manera idealista tal vez, presentimos que alguna vez estuvo entero, estuvo completo. Tal vez por eso tampoco no era necesario decirlo. Creo que decir, intentar decir, es fundamentalmente el empeño por reconfigurar de nuevo, reconstruir una totalidad que se ha ido fragmentando. Sin duda el lenguaje tiene centros, tiene periferias. Las jergas han constituido históricamente la periferia del lenguaje, los argots,
los dialectos. Para el que no hace uso de la jerga, al escucharla, se siente ajeno, se siente excluido y siente que lo que se dice o está roto o carece de significado o no está estructuralmente configurado para que él pueda capitalizar algún grado de sentido. Está bien, hay grupos que prefieren hablar entre ellos, entenderse entre ellos. Recuerdo ahora una jerga, tal vez la más extraña entre todas las que constituyen la historia de las jergas que existe, que surgió a partir de todo lo contrario del común de las jergas, la necesidad de comunicar, de comunicarse. Y este es el cocoliche, creado por los inmigrantes italianos de principios del siglo XX, fines del XIX, que llegan a la Argentina y no encontrando cómo hacerse entender, crean una discursiva a mitad de camino entre el español y el italiano, del cual surge el cocoliche, que se puede estudiar como una jerga, pero como decía, que procura todo lo contrario que el común de las jergas, ¿no? No el aislarse, sino el intentar comunicarse. En fin, se hizo muy largo este video. Espero que les haya agradado, que les haya permitido pensar algunas cuestiones. Hacemos una despedida rápida porque si no se extiende demasiado. Espero que estén muy bien, que la estén pasando hermoso, que estén pasando hermosos días y teniendo grandes y gratas lecturas. Chau, chau.